Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecen? ¿Bien? Bueno, qué privilegio poder estar de nuevo con ustedes, disfrutando de la adoración, de la alabanza. Hacía tiempo que no les veían y, hermano, me gozo mucho el volverles a ver, algunos más gorditos, otros que se bañaron hoy, y eso me alegra, ¿sí? Me alegra verles hoy, de verdad. Y quiero que usted le regale una sonrisa muy calurosa y un abrazo al hermano que está a su lado esta mañana y le diga: qué bueno que estamos esta mañana disfrutando de la comunión con nuestro Dios. Amén. Salude a su hermano, dele una sonrisa esta mañana. Eso, atrás hay unos hermanos muy queridos también para que usted les salude. Y nos gozamos de verdad de poder tener este tiempo de fiesta espiritual. Sean todos bienvenidos en esta mañana y damos gracias a Dios por ese privilegio que nos da de podernos reunir para bendecir y exaltar su nombre. Esta mañana tenemos una temática muy especial que tiene que ver con una situación que se ha vuelto una pandemia en el mundo, y es el cuidado de la moral y de la sexualidad en el campo de la familia. Así que esta mañana vamos a hablar de este importante tema: la protección moral y sexual de la familia. ¿Es responsabilidad de quién? ¿Del Estado? ¿De los colegios? ¿De la sociedad? ¿Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? No. La responsabilidad, la protección moral y sexual de la familia es una responsabilidad para todo hijo e hija de Dios. ¿Por qué hablamos de protección hoy en día? Porque la verdad, hermanos, nuestras familias cada día están muy expuestas a una serie de bombardeos de todo tipo y desde diversos frentes que están socavando la moral y los conceptos sexuales de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes e incluso los de los adultos también. El Estado piensa que proteger a los niños sexualmente es darles unas cartillas y entregarles condones para cuidar su salud sexual. Piensa que haciendo una cátedra explícita, casi que obscena, de la sexualidad, están formando sexualidad. Y hoy en día, con el ascenso de una ministra lesbiana como ministra de Educación, pues las cosas no auguran lo mejor para la educación y la formación de las próximas generaciones. El movimiento LGBTI cada día está ganando más y más y más espacio, entorpeciendo la situación de la moral. Ustedes escucharon en televisión las declaraciones de Monseñor Córdoba, obispo de Fontibón, en un foro en la Universidad de los Andes, donde prácticamente él salió del closet, y para eso utilizó hablando despectivamente de los apóstoles de Jesús. Se atrevió a decir que María Magdalena posiblemente era lesbiana, que alguno de los discípulos posiblemente era gay. Y lo más terrible, independiente de todo eso, es que Monseñor Córdoba dijo: el homosexualismo no es un pecado. Entonces, toda esa desinformación, hermano, nos lleva a que hoy nosotros tenemos que proteger, blindar a nuestra familia en el aspecto moral y en el aspecto sexual. Así que bienvenidos esta mañana a este importante tema. Señor, te damos muchas gracias por tu amor y tu bondad. Queremos agradecer, Dios mío, el privilegio que tenemos de contar con tu bendita palabra, de tener en ella la guía, la luz necesaria para poder, Señor, tener la certeza de que andamos en la verdad, y que en la medida que nos ayude, Señor, a obedecerla, eso va a ayudar a formar una sociedad mejor, unas familias mejores. Por eso te damos gracias esta mañana por enseñarnos principios fundamentales para ayudarnos
a enfrentar esta situación de crisis, de caos que tenemos en la sociedad, pero también para formar familias fuertes, familias, Dios mío, fundamentadas en tu palabra, en los principios morales, para que podamos, Dios, ser sal y luz en medio de este país que tanto lo necesita. Te lo pedimos, Dios, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La protección moral y sexual de la familia, hermanos, se produce a través de la obediencia de los padres. Y en primer lugar, esa obediencia de los padres se muestra en el ejemplo conyugal de los padres. Una de las primeras cosas que encontramos en la Biblia es que la Biblia nos ordena a nosotros tener santidad conyugal. Y la santidad conyugal la encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 3 en adelante. Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, les advierte acerca de algunas situaciones en las cuales tenían que entender cuál era la vida que le agradaba a Dios. Y la razón de esto es porque Tesalónica, una colonia romana enclavada en el mundo griego antiguo, tenía todavía los visos de lo que había sido la degradante cultura griega, que aún para el siglo I todavía había afectado la situación de familia. Para nadie es un secreto, y está documentado arqueológicamente, históricamente, que la sociedad griega era una sociedad con alta tendencia homosexual, donde las mujeres solamente eran tenidas como objeto de procreación solamente, pero la mayoría de hombres eran bisexuales. Precisamente en ese trasfondo de la maldad que había en cuanto a la situación y al desprecio que había por el mismo matrimonio, Pablo tiene que hablarle a los hermanos de Tesalónica, a los nuevos convertidos, acerca de la importancia que tenía la vida que debe agradar a Dios. Y comienza diciendo Pablo desde el versículo 1 para contextualizar esto: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, note, conduciros y ¿qué otra cosa? Agradar a Dios. Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios, y Pablo es enfático en esto frente a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y a renglón seguido le dice que os apartéis de fornicación, de toda situación que condujera al desprecio de la sexualidad, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿de qué manera? En santidad y honor. Hay dos términos aquí interesantes en esto, y es el hecho de la santidad y el honor. El apóstol Pedro va a hablar también del honor para la mujer. Es una palabra griega muy interesante que es el verbo timí. Para los que están tomando nota, timí, se escribe timé, suena timí, que significa valorar, apreciar lo que es la otra persona. Y en ese sentido, hermanos, el versículo 5 agrega que a la esposa hay que tenerla en santidad y honor y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ese término que en el ambiente judío era el término goyín, despectivamente hablaba, el gentil es esa persona que no tiene ningún conocimiento de Dios, la persona que no tiene temor a Dios, que no vive una vida de piedad en Dios. Por tanto, el llamado aquí esta mañana para nosotros es que la sexualidad y la genitalidad en los hijos e hijas de Dios, en los hogares cristianos, debe basarse en los principios bíblicos, no en las prácticas gentiles. Pedro, en su primera carta, si son tan amables y me acompañan allí, en el capítulo 3, el versículo 7,
Dice: vosotros maridos, y está hablándonos a los hombres, vivid con ellas, es decir, con nuestras esposas, sabiamente. Note, la sabiduría es una parte esencial, fundamental de esto. Dando ¿qué cosa? Honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mis hermanos, estamos viviendo una situación crítica en este sentido. Y vamos a mirar cómo las prácticas hoy en día cambian. Nosotros estamos teniendo una fuerte influencia de las prácticas del mundo para la sexualidad. Entonces, note que la sexualidad del mundo solamente habla de un acto casi que irracional de penetración. Pero la Biblia, hermanos, y ahí lo están viendo ustedes en la pantalla, nos habla abiertamente de que la sexualidad tiene una santidad que empieza por unas actividades de preparación con la pareja. Actividades de preparación que el mundo no enseña, la pornografía no enseña. Y está esta cartilla, este manual de sexualidad se encuentra en el libro de Cantares. Y yo sí quiero pedirle esta mañana, hermano, a las parejas que estamos acá, que por favor saquemos un tiempo para estudiar el libro de Cantares en pareja, para que nosotros entendamos que ahí hay todo un manual de la sensualidad y el erotismo desde el punto de vista de Dios, porque Dios creó la sexualidad y la genitalidad como un regalo para nosotros. Amén, hermanos. La distorsión que tenemos es precisamente porque nosotros no hemos sido, la más gran mayoría de nosotros no hemos sido formados viendo la Biblia como un manual de enseñanza sexual. Y casi que nos parece como tremendo pensar que la Biblia contiene sexualidad o genitalidad. Pero la verdad, hermanos, es que ahí está. Dios diseñó todo para nuestra enseñanza. Entonces ahí en Cantares encontramos cómo la pareja puede comenzar sus actividades de preparación con besos apasionados. Hay frases impresionantes mediante las caricias íntimas, mediante los juegos de excitación. Y todo eso, hermano, es importante que usted lo aprenda de la Biblia. Muchas parejas están acudiendo a alquilar pornografía, a adquirir videos, a usar artículos para excitarse. Yo respeto mucho el papel de los sexólogos, pero a mí no me parece que para excitarse le enseñen a la mujer que tiene que coger a juguete al marido para que el marido se excite. Y el marido, uy, denle juguete. No, hermanos, la Biblia no habla absolutamente nada de eso. O que el hombre tenga que vestirse de una manera o la mujer de otra, o encadenarlo o amarrarlo del techo. Nada de eso, hermano. La Biblia habla de estas actividades de preparación de una manera especial, amable, porque el sexo dado por Dios es un sexo que da honor no solamente a la mujer, sino también al varón. Amén, hermanos. La segunda cosa, hermanos, es que la Biblia también enseña acerca de la importancia de la unión genital, de la penetración, del mismo orgasmo. Cantares 5, 1, el 7, capítulo 8 también habla de eso. Y esa unión genital es un acto muy íntimo pero muy bendecido también. Hay que saber apreciar y dar gracias a Dios por la importancia de tener la capacidad sexual. No ver a la mujer simplemente como un objeto que se usa, sino darle el valor necesario. Por eso, para que usted tenga mejor unión genital, no necesita, como lo enseña el mundo hoy, que tiene que haber un intercambio de parejas, que tiene que haber la famosa trilogía swinger. Nada de eso es bíblico, hermanos. Entonces, la santidad y la honorabilidad conyugal apuntan a eso.
Y lo tercero, que es donde la mayoría de nosotros fallamos como hombres generalmente, es que casi siempre terminamos de tener la relación sexual, pero no le damos honor a la mujer. Terminamos de manera bestial. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la mayoría de hombres nunca hacen el tercer paso, las caricias de afirmación. Esas caricias de afirmación son para decirle a la esposa que está usted muy agradecido por tenerla, por disfrutarla. Es el tiempo cuando la esposa también tiene tiempo de decirle al esposo y darle gracias a Dios por poder disfrutar de la genitalidad y de la sexualidad. Es el tiempo de mirarse, de acariciarse, de pasar tiempo dando gracias a Dios por esto. Entonces note, hermanos, que muchos de nosotros no hemos sido educados en esto, pero es necesario, para blindar y tener protección moral y sexual, volver a la palabra de Dios para derivar de ella la enseñanza necesaria en esta área tan sensible que es la sexualidad. Nosotros tenemos que aprender que el manual para este aspecto es la Biblia. Por eso, hermano, ahí están todos. No tenemos tiempo para entrar en detalles porque no es el tema central de esta enseñanza, pero hermano, la Biblia contiene todo lo que usted necesita saber para su sexualidad y para su genitalidad. La protección de la familia entonces no solamente se produce a través del ejemplo conyugal, sino también a través del ejemplo social. ¿A través de qué? A través de la forma como nosotros interactuamos con la sociedad. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, encontramos un versículo tal vez que es muy conocido acerca de las instrucciones para la iglesia. Y en el versículo 9, Pablo, hablando acerca de todo el aspecto litúrgico, recordemos que el trasfondo de esta primera carta es la ciudad de Éfeso, una ciudad cosmopolita, una ciudad que tenía uno de los templos más grandes del Asia, una ciudad promiscua por naturaleza. Su templo tenía prostitutas y muchas de las prostitutas se convertían y venían a la iglesia, pero también el mundo de Asia, también muy influido por el mundo griego, tenía costumbres muy diferentes a lo que era el aspecto ético de la iglesia. Por eso Pablo tiene que escribir lo siguiente: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa ¿qué? Decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hoy tenemos muchas formas como hemos dejado que el mundo permee, influya en la moral y en la sexualidad del hogar. Si usted mira los manuales de psicología, muchas escuelas de psicología están enseñando, por ejemplo, que la forma de vestir debe ayudar a la sensualidad. Pero mis hermanos, déjeme decirle que el aspecto sexual no funciona tanto por el vestido. Ese es algo que nos quieren hacer creer a nosotros. Hoy en día se le enseña a la niña que entre más ceñida esté, entre más muestre, es más atractiva, pero no es cierto. No dejemos que nuestros hijos e hijas sean engañados por ese sofisma, por esa falacia de la moda. Como ustedes saben, la moda la maneja todo el mundo homosexual. Los homosexuales están detrás de todas las tendencias de moda en todos los aspectos. Y ellos precisamente son los encargados, los agentes para desvirtuar todos los conceptos del pudor, del recato, del honor mismo de la mujer. Por eso la forma de vestir han traído una mayor sensualidad, y hoy hay accesorios, hay prendas para la sexualidad y la sensualidad, pero esas prácticas no son bíblicas.
Los psicólogos dicen, por ejemplo, que para mantener una buena sexualidad en el hogar, papá se debe bañar con el hijo desnudos en él. La mamá con la hija y todos en familia pueden hacer un baño comunitario. Mis hermanos, eso pueden ser posturas de la psicología, pero la Biblia prohíbe rotundamente descubrir la desnudez del padre o del hijo. ¿A quién le creemos entonces? Sin embargo, muchos padres posmodernos creen que la Biblia se equivoca. Creen que todos, hay mucho fanatismo, será para ese tiempo, hoy yo puedo bañarme con mi hijo y refregarle la espaldita y que el hijo también me refregue la espalda. Hermano, eso no dice la Biblia. La Biblia tiene unos parámetros muy claros, y cuando la Biblia dice no descubrirás la desnudez, Dios sabe por qué lo colocó y lo inspiró a través del Espíritu Santo para dejarlo ahí. Las estadísticas son muy claras. Los mayores casos de violación en menores no son por extraños de la familia, son por miembros cercanos, miembros del círculo íntimo de las familias. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que todo el uso de esas prácticas modernas, la forma como interactuamos con la sociedad, tenemos que filtrarlo muy bien. Es imperativo filtrar las cosas, porque no todas las tendencias son buenas. La segunda cosa en la cual es importante el ejemplo social es lo que hablamos nosotros frente a la sexualidad y a la genitalidad. Efesios capítulo 5, los versículos 3 y 4. Y yo voy a permitirme leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya lo tienen ahí? Efesios 5, 3 y 4. La forma de hablar también afecta mucho eso. El versículo 3 dice que no haya, en esta versión, ninguna inmoralidad sexual. Note, la primera situación es que no haya ¿qué? Ninguna inmoralidad sexual. Impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Es decir, que ninguna inmoralidad sexual, ninguna impureza, cualquiera que sea, ni ninguna avaricia debe estar, porque no tienen lugar en el pueblo de Dios. Versículo 4. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Hoy hay una tendencia, hermanos, a magnificar la inmoralidad sexual, a magnificar la obscenidad, a trabajar de manera muy común los chistes groseros. Y parte de esa situación, hermano, es cómo habla usted de sexualidad en su casa. Estábamos hablando con el hermano Élfido la semana pasada, y él decía que es importante enseñar a la iglesia, porque nosotros somos los principales responsables de eso, y es que nosotros mismos tenemos un modo morboso de hablar de la sexualidad. Nos da pena hablar y darle el nombre médico, científico, a la parte íntima de la mujer, como la vagina. Ay, no, y le cambiamos el nombre. Ese eufemismo implica que hay daño en usted. Cuando usted no habla del miembro masculino como el pene y le pone otro nombre, ya hay daño en usted. No hay pureza en lo que usted habla. Entonces, hermano, tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, porque ese morbo, ese eufemismo para referirse vulgar, para referirse a las partes genitales, es lo que daña casualmente todo nuestro ejemplo social. Tenemos que hablar de manera natural, porque tenemos que entender que Satanás dañó desde el comienzo nuestra percepción del sexo y la genitalidad. Note que después de que caen,
lo primero que hace el hombre y la mujer es avergonzarse de sus propios cuerpos. Pero antes de la caída esto no sucedía. Entonces tenemos que entender, hermano, que debemos cambiar nuestra mentalidad. Todos nosotros tenemos creencias, pero hermano, yo esta mañana quiero pedirle el favor de que deje de creer en muchas cosas. Usted cree que los chistes son malos, usted cree que la obscenidad es mala, usted cree que vestirse de X manera es malo, pero sin embargo lo sigue haciendo. Porque tenemos que pasar del aspecto de lo que usted y yo creemos, porque creemos muchas cosas. Creemos que usar minifalda daña la conciencia de los hermanos débiles, creemos que hacer ciertas prácticas, y tenemos muchas creencias. Pero yo quiero esta mañana pedirle que pasemos al campo, no de las creencias, sino de las convicciones. Todo el mundo cree. ¿Será que la gente no cree, por ejemplo, que los jóvenes no creen que la fornicación es mala? ¿Qué piensan ustedes? Claro, los jóvenes lo saben. Sin embargo, muchos jóvenes en las iglesias están fornicando. ¿Por qué? Porque creen que es malo, pero no lo practican. Entonces necesitan tener ¿qué? Convicciones. Porque las convicciones afectan los pensamientos, los sentimientos, pero también las expectativas que hay respecto a eso. Y es deber nuestro, es deber de los padres, es deber de la iglesia, es deber de todos nosotros poder crear convicciones en los nuestros que cambien sus pensamientos, sus sentimientos, pero también las expectativas que tengan frente a la sexualidad. Yo lo he dicho muchas veces en este escenario, que tenemos que sentarnos juiciosamente con los hijos, con la esposa, para hablar de ese tema abiertamente con los jóvenes. La queja de muchos jóvenes es que sus papás no tienen el valor para crearle convicciones acerca de la sexualidad y de la genitalidad. Por eso, varones que están esta mañana aquí, es imperativo que usted ahora tome el valor y enfrente la formación sexual y moral de su familia. Eso nos evitaría muchos dolores de cabeza. Porque muchas veces queremos darle esa responsabilidad a la mamá. No es la mamá, es el papá el que tiene que hablar de la sexualidad y de la genitalidad. Si papá no está, entonces le corresponde a la persona creyente de la casa hablar de ese tema, para crear pensamientos con convicción de lo que dice la Biblia, para crear sentimientos con convencimiento de lo que dice la Biblia y crear expectativas reales de la sexualidad de lo que dice la Biblia. La mayoría de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, tienen que aprender la sexualidad de forma externa. La tienen que aprender a través de las redes sociales, a través de amigos, a través de personas que son inmaduras, al igual que ellos, y que simplemente no tienen autoridad para enseñarla. Por eso es imperativo que lo hagamos nosotros en esta mañana. Entonces, mis hermanos, las convicciones van a transformar nuestros hábitos y van a transformar nuestras acciones. Y entonces se afectará cuando veamos las acciones cambiadas, se afectará lo emocional, es decir, los pensamientos, las expectativas que tengamos. Se afectará todo lo actitudinal, las actitudes que tengamos, pero también la resonancia. Y esa resonancia son los resultados. ¿Qué resultados esperamos nosotros de la sexualidad y de la genitalidad de los nuestros? Por eso, si somos obedientes a la palabra y la enseñamos, vamos a transformar hábitos y acciones. Hábitos y acciones. En segundo lugar, la protección moral y sexual de la familia se produce a través de la enseñanza de los padres, a través de la enseñanza bíblica de principios. Mis hermanos, necesitamos enseñar principios a los nuestros. Los principios son basados en la moral. Siempre hay una confusión entre moral y ética. La moral es el conjunto de normas, de preceptos, de principios que orientan, que son la brújula en la vida del hombre en todos los aspectos y contextos. De tal manera que cuando hablamos de enseñar la moral, estamos enseñando el conjunto de normas, de preceptos, de principios, de reglas
que van a orientar la vida nuestra, pero también la vida de nuestros hijos en los diferentes aspectos de la vida. Entonces, como lo dijimos anteriormente, la primera cosa es formar convicciones. Proverbios capítulo 4 nos da un tremendo ejemplo, hermano, acerca de la importancia de esto. Proverbios capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Comienza diciendo oíd, y ese verbo shamá es muy importante porque significa atender con sentido de urgencia, de reverencia. Oíd, hijos, ¿qué cosa? La enseñanza de un padre, y estad como atentos para que conozcáis qué cosa, la cordura, es decir, el buen juicio en las cosas, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Ese padre está recordando que él también fue hijo, que también fue instruido por su padre y su madre. Dice el versículo 4, y él me enseñaba. ¿Quién enseñaba? El padre. Hermanos queridos, el padre era el que enseñaba. Y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda, es un verbo interesante también en el hebreo, el verbo chamar, atesorar, atesora mis mandamientos, y como resultado, ¿qué habría? Vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, y no te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ellas te guardará. Ámala y te conservará. Hermanos queridos, las creencias y los valores en el aspecto moral y sexual deben ser memorizados y practicados hasta transformar las acciones y los resultados. Hay que enseñarle al joven y enseñarnos nosotros mismos a valorar la sexualidad como algo importante. Muchos hogares no valoran la sexualidad y la ven como un accesorio ahí, pero es una bendición que Dios nos ha entregado. Hay que valorar nuestro cuerpo. Y en esto, hermano, hay que enseñarle a los jóvenes y a los niños y a los muchachos aspectos importantes de esto. Hoy en día hay una mega tendencia en el mundo a que los jóvenes se tatúen en sus partes íntimas. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces las niñas quieren colocarse una mariposa en la nalga o en un seno, y uno dice, no, pues bien, se ve bonita la mariposa ahí en el seno o en la nalga, pero se olvidan de la ley de la gravedad. Mientras que están jóvenes la cosa funciona, la mariposita se ve bonita, pero cuando tengan 50 o 60 años esa mariposa va a parecer un murciélago escurrido ahí. Por ley de gravedad, por ley de gravedad. Entonces necesitamos valorar el cuerpo. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos e hijas, a nuestros jóvenes y nosotros mismos a valorar nuestro cuerpo, a querer nuestro cuerpo, a entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como lo vamos a estudiar más adelante, pero sobre todo a desarrollar principios y creencias que deben ser cosas que no son negociables en ningún aspecto. Que la persona sepa o el muchacho sepa que cuando está siendo acosado sexualmente o acosada sexualmente, porque hoy es en ambos lados, ¿no? Hoy hay mucho abusador, mucho perpetrador en los colegios, en las universidades, y los muchachos también son acosados, ¿sí? Me contaba estos días mi hijo Daniel que en la facultad de él hay un muchacho que acosa a los niños que son como bonitos, ¿sí? Porque hay ese tipo de personas hoy. Y hay también acosadores para nuestras hijas. Entonces necesitamos
formarle convicciones de tal manera que es darles herramientas para que ellas enfrenten solas esa situación. Porque nosotros no podemos estar todo el tiempo, ni usted puede estar metido en el colegio o en la universidad con ellos, pero si usted le ha entregado convicciones basadas en el consejo de la palabra, usted puede descansar en Dios sabiendo que ha hecho un buen trabajo en eso. También en la formación del carácter. El capítulo 6, ahora los versículos 20 en adelante nos dicen lo siguiente. Otra vez el verbo llamar: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Note que nuevamente el padre vuelve a jugar un papel fundamental en la formación sexual de su hijo. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Y note que la madre también tiene un papel importante. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán, y es muy importante que subrayemos ese término, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento, la palabra, es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Hay que formar el carácter de los nuestros en la orientación hacia el sexo opuesto, las actitudes, los hábitos que se forman, la respuesta frente a las tendencias. Y hay que dejar normas muy claras, muy establecidas acerca de lo que es y no es. Y eso es una tarea que tiene que ser repetitiva porque hay que formar el carácter de los hijos. Ahora, el carácter, y cuando hablamos de la personalidad tenemos que hablar que la personalidad tiene dos grandes áreas. Una es el temperamento, que no se puede modificar porque es genético, viene con nosotros, pero el carácter, que es la segunda área de la personalidad, sí se puede modificar, y se modifica a través de la instrucción y de la enseñanza de la palabra. El carácter es la sumatoria de hábitos. Entonces nosotros tenemos hábitos de todo tipo, hábitos sociales, hábitos alimenticios, hábitos intelectuales, hábitos sexuales, y todo eso tiene que ser orientado porque la sumatoria de los hábitos forman el carácter de las personas. Es decir, que el carácter es la suma de hábitos en nosotros. Entonces, tenemos que dejar claro cuáles son los hábitos que el niño o que nosotros mismos debemos tener. Por ejemplo, hay situaciones, solamente para poner un ejemplo, si usted permite que su hijo o su hija reciban al compañero de estudio, a la compañera de estudio en su cuarto, para estudiar en el cuarto, esa plática se perdió. Si usted permite que su hijo o su hija tenga el computador en su cuarto, usted está jugando con fuego. Entonces hay que normatizar todas estas situaciones, hermanos queridos, de poder entender que estamos formando el carácter del hijo. Estamos formándole hábitos productivos y hábitos que los lleven a una mejor relación y a un mejor nivel de obediencia con Dios. Por eso la formación bíblica de principios, de convicciones y de carácter es importante. Los jóvenes van a tener una situación de conocimiento que está ahí en la primera círculo. Y hay tres elementos importantes de los principios. El primero es el componente teórico, que está ahí en rojo. Lo están viendo en sus pantallas, creo. El componente teórico, entonces, le dice al joven y nos dice a nosotros qué hacer y por qué hacerlo. El joven tiene que decir, pero mamá, ¿por qué no puedo recibir a mi amiga en el cuarto si es que vamos a estudiar? Uno puede creer que el hijo va a estudiar matemáticas, puede estudiar biología y termina estudiando anatomía. Eso puede ser una posibilidad muy frecuente. Entonces el muchacho siempre va a preguntar qué hacer, y nosotros tenemos el componente teórico, el componente que está en la Biblia para decirle que hay que hacer la voluntad de Dios y por qué debe hacerlo.
Hay que hacerlo porque es para su protección. El segundo aspecto es el componente motivacional, que está en azul. Es el aspecto del deseo. Es llevar al muchacho a querer hacerlo, a habituarse a hacerlo. Y el tercero es el componente práctico, es decir, cómo debe hacerlo, de qué manera de hacerlo mejor. La sumatoria de esos tres componentes, el componente teórico, el componente motivacional y el componente práctico, van a formarle a nuestros hijos y a nosotros mismos hábitos. Y los hábitos forman el carácter de nuestra vida. En segundo lugar, debemos también nosotros enseñar la sexualidad. La enseñanza de los padres debe enseñar también la enseñanza bíblica de la sexualidad. Y la primera cosa que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que la sexualidad es un regalo de Dios. Proverbios capítulo 5, el versículo 15, ahí donde leyó nuestro hermano Wilmer, dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y en una situación poética, hablando así, de manera metafórica, hablando de que hay la posibilidad de tener y de enseñar cuáles son las riquezas de la sexualidad. Entonces la sexualidad tiene tres componentes que están ahí en esa gráfica. El primer componente es que la sexualidad ayuda al sostenimiento espiritual. Y uno va a decir, pero ¿cómo así? ¿Por qué tiene que ver con el sostenimiento espiritual? Sí, porque una de las cosas importantes que vemos en el pasaje que leyó nuestro hermano Wilmer es que la Biblia ordena que la pareja tiene que recrearse en sí misma como pareja, es decir, que la sexualidad como regalo de Dios a nivel espiritual produce comunión. Note que la sexualidad muchas veces no es vista como un aspecto de comunión, de unión, como un aspecto donde hay un buen tiempo para pasar. Y la razón de eso es porque no hemos sido formados bíblicamente y adecuadamente, porque nunca vemos el espacio de hacer el amor o de tener relaciones sexuales como un aspecto de comunión con mi esposa. Tan importante, tan esencial como cuando yo le digo, venga mi amor, vamos a orar. No lo vemos así. Casi que la mayoría lo vemos como algo sacrílego, como algo que hay que hacerlo con la luz apagada, por allá escondidos y tal, y por allá a altas horas de la noche que nadie escuche, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos dañados en nuestro corazón. La sexualidad tiene que ver mucho con el manejo espiritual porque es un aspecto de comunión entre la pareja. Y eso lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Eso se lo tenemos que enseñar si tuviéramos la posibilidad de enseñarlo con frecuencia, nuestros hijos entenderían y respetarían mucho más y tendrían temor de hacer una sexualidad irresponsable como muchos de nosotros lo hicimos por falta de conocimiento. La relación sexual también muestra la situación del amor, no solamente el amor erótico, el amor eros, sino también el amor ágape, el amor de Dios expresado ahí, porque dentro de la relación hay que dar gracias a Dios por disfrutar a la persona que tengo al lado, por disfrutar a la persona que Dios me ha entregado, y también el aspecto de la santidad. No ver la sexualidad solamente como un aspecto netamente malo, sino que la sexualidad es un regalo de Dios. Por eso dice, sean solo para ti, versículo 17, y no para los extraños contigo. Y nota que dice el versículo 18, sea bendito tu manantial, sea bendito tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud. El segundo aspecto
que es importante mencionar aquí es que la sexualidad tiene un propósito también en Dios. Génesis capítulo 2, el versículo 24 y 25 nos dicen lo siguiente: después de que el hombre está solo, Dios decide formar la ayuda idónea. Cuando Adán ve entonces a la mujer venir a él, una mujer espectacular, hermosa, y lástima que en el castellano no se traduce lo que el hebreo dice. Adán expresa de manera poética: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y el versículo 25 dice: y estaban ambos, ¿de qué manera? Desnudos, Adán y su mujer, pero dice, y no se avergonzaban. Entonces, aquí hay una situación interesante, hermanos, y es que la sexualidad también tiene un propósito en Dios. Y el siguiente propósito es también el área anímica y también el área física. En el área anímica, la sexualidad ayuda a la compañía a través de los abrazos, a través de las caricias, a través del hablar, a través del juego. Y eso ayuda a la estima de la persona, ayuda a que la persona tenga su estima, se sienta valorada, se sienta honrada, él se sienta honrado, él se sienta amado. Pero también la sexualidad tiene que ver con el deleite, con el placer. Es decir, hermanos, no teman entender esto, ni teman, no se avergüencen, porque a veces piensan que la sexualidad no tiene que ver con el placer. Sí, Dios es muy sabio y nos dio esa posibilidad del deleite también. Pero también en la parte física nos ayuda, porque la sexualidad como propósito de Dios ayuda a la comunicación genital, al poder tener una muy buena comunicación genital. Y esa comunicación genital es hasta que usted viva. Extrañamente, muchos hombres en la iglesia piensan que cuando llegan a los 50 años se acabó el asunto. Menos mal que salí de eso. Y las mujeres dicen, hey, menos mal que ya soy menopáusica, ya terminé con este asunto. No, señor, están totalmente equivocadas. Las hermanas que están en su periodo menopáusico o premenopáusico es la mejor etapa para la sexualidad y la genitalidad. Y los 50 años en los hombres es la edad donde está uno como un toro, hermanos. Bravo. Es la mejor etapa para la sexualidad. Así que hay que disfrutar esto, hermanos, porque es un regalo de Dios. ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo entonces a los 50 años, por la pésima administración sexual, muchos hombres están listos para la foto, porque ya por su desorden de vida agotaron absolutamente. Gracias, hermano. Agotaron absolutamente todo. Entonces, esas tres áreas, hermanos, ténganlas presentes como regalo de Dios y como propósito de Dios. El espiritual, el anímico, el físico, la protección, el placer, la compañía, la procreación, porque todo eso es regalo de Dios. Y así lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. El tercer aspecto que quiero trabajar esta mañana es que la protección moral y sexual de la familia se produce a través de la vigilancia de los padres. Y entonces se nos exige que tengamos un cuidado permanente en todo sentido. Hay que entender que el primer aspecto de esto es tener una presencia física en el hogar por parte de nosotros como cónyuges. Es decir, que nosotros tenemos que modelar la sexualidad, la genitalidad, pero sobre todo la moral en estos temas para nuestros hijos.
Primera de Corintios capítulo 7, en una parte la iglesia de Corinto había enviado a Pablo una serie de preguntas y dentro de ellas le había hecho unas preguntas acerca de los problemas que había en el matrimonio. Y Pablo le responde en el versículo 5 acerca de esas preguntas, porque entre otras cosas los gnósticos estaban diciendo a la iglesia que el cuerpo era malo. Se sabe que el gnosticismo griego entró muy fuerte en Corinto y enseñaba que el cuerpo era despreciable, que había que quitarlo porque era una cárcel que oprimía y apresaba el alma. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los hermanos de Corinto: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos en la oración, y volved, note ese imperativo, volved a juntaros el uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El cuidado y fortalecimiento de las relaciones de la pareja debe ser a todo nivel. Hay que cuidar mucho esto, lo estaba diciendo anteriormente, porque a veces pensamos que después de cierta etapa, de cierta edad, ya esta situación no sirve para nada, y no es cierto. La buena administración como hijos e hijas de Dios implica que nosotros tenemos que tener presencia física en la vida del hogar, que nuestros hijos vean que todavía papá y mamá se acarician, papá y mamá se saludan de beso, papá y mamá se aman, se miran a los ojos. Todo eso ayuda mucho a la formación de la sexualidad y la genitalidad en nuestros hijos. El no hacerlo implica que no hay una presencia física que ellos puedan evidenciar acerca de cómo es el modelo, porque el modelo del trato somos nosotros, el modelo de la forma de hacerlo es de nosotros. Y no solamente con la pareja, sino también con los hijos. Note que en Proverbios capítulo 23, el versículo 26, Proverbios capítulo 23, el versículo 26 nos dice lo siguiente. Voy a leer desde el 24 para entender esto. Mucho se alegrará el padre del justo o del hijo justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Y el padre le dice al hijo: dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón. Es decir, entrégame tu instrucción, déjame que yo te instruya. Y tus ojos, y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, déjeme que yo lo instruya, pero usted mire, observe cómo camino yo, cómo me muevo yo, qué ejemplo le estoy dando yo a usted. Esto implica, hermanos, que los padres tenemos una responsabilidad mayúscula, lo hemos dicho en múltiples maneras aquí, acerca del cuidado y la vigilancia de las actividades de los hijos. Hay que examinar las tendencias, saber quiénes son las amistades de nuestros hijos. Hay que preocuparnos de verdad hoy por saber quiénes son los amigos, quiénes son las personas con las cuales se relaciona, cuáles son sus contactos en las redes sociales. Y eso es importante. ¿Cómo está usando el computador y la tecnología? Bueno, hace poco se habló de ese tema aquí. Pero es muy importante que los hijos vean que nosotros estamos vigilando esta situación, sin el ánimo de de introducirnos en su intimidad, pero sí en el sentido de saber que tenemos que estar muy pendientes de lo que está pasando. Hoy en las redes hay ciberacosadores, hay muchas personas que juegan peligrosamente en el Facebook. Y en eso, hermano, hay que tener en cuenta, hermano, que los padres tenemos que tener autoridad, porque uno a veces se pone a mirar, hermano, las fotos que suben al Facebook algunos jóvenes y niñas,
son definitivamente que uno piensa que la niña no es creyente o el niño no es creyente. Los comentarios que se colocan en las redes son realmente a veces vergonzosos, y se necesita la presencia física de los padres ahí. La vigilancia de los padres también tiene que ver con el acompañamiento permanente. Y entonces los padres tenemos que entender que hay una barrera donde nosotros, esa línea roja que está ahí, que ustedes ven, es la línea de la genitalidad matrimonial. Y entonces comienza con besos apasionados, con caricias íntimas, con juego sexual y con la relación genital. Está en rojo porque, y lo he colocado así a propósito, porque esa es la estructura para una pareja que ya es casada. Sin embargo, notemos que por la no presencia de padres en la vida de sus hijos, muchos muchachos y niñas comienzan a practicar esta situación. Y entonces nosotros a veces los cristianos creemos que los niños y niñas que se empiezan a gustar nunca se besan. ¿Será que los muchachos de la iglesia se besan? ¿Qué piensan ustedes? Uno quisiera decir, no se besan. De verdad, no se besan. Pero la práctica social es que los muchachos hoy en día están practicando todas estas cosas. Algunos practican 1, 2, 3. Y hay algo aberrante hoy de práctica en los colegios, por ejemplo. ¿Sabe cuál es la práctica aberrante de muchas niñas? Dejarse penetrar por el ano para no quedar embarazadas. Es una práctica aberrante, terrible, porque lo que más le temen las adolescentes y las jóvenes es quedar ¿qué? Embarazadas. Entonces se está levantando esta práctica, y esa práctica está llevando a que el muchacho, varón, empiece a ser inducido en la homosexualidad también. Es una práctica perversa del enemigo. Entonces, mis hermanos, necesitamos hoy hacer presencia física como cónyuges en la vida de nuestros hijos. Enseñarle todo esto, hermanos, saquemos el tiempo para formarlos en esto, para hablar. No hay ningún misterio en esto, hermano. La sexualidad es un regalo de Dios. Háblelo, no le dé pena, o póngase un talego en la cabeza y hable, o hágalo de espaldas, pero tiene que hacerlo. Y entre más temprano comencemos, mejor todavía. Entonces, los muchachos, lo normal es que los muchachos tuvieran una relación en verde, ahí, que hubiera saludos normales, si se gustan, que hubiera que otra cosa, de pronto saludo de la mano, unos besos en la mejilla, tal vez un abrazo, pero resulta que eso lo ven ellos como muy cursi. Pero cuando uno de padre deja que el joven pase la línea roja, ya hay peligro tremendo, mucho peligro en esto. Por eso se necesita la presencia física de los cónyuges y con los hijos. Necesitamos también acompañar a nuestros hijos de manera permanente, amonestándolos. Nuestro papel es amonestador diario, esa es la tarea que Dios nos dejó a nosotros. Muchos padres hoy en día no lo hacen porque el padre dice, bueno, mira, yo soy tu amigo, voy a hablarte del sexo y mira, y te voy a hablar como amigo. Usted no puede hablar como amigo. El muchacho tiene muchos amigos mejores que usted en el colegio, en la universidad, que le hablan de sexo como amigos. El muchacho y la niña necesitan que usted le hable de sexo como padre, porque amigos tiene muchos, pero padre tiene solamente ¿qué? Uno. Entonces, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 12, Pablo, hablando acerca de la
importancia de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, dice: todas las cosas me son lícitas. Pero hay que enseñar que no todas son convenientes. Todas las cosas me son lícitas, pero hay que enseñar que uno no debe dejarse dominar de ninguna. Nosotros tenemos que tener el dominio de eso. El versículo 18, vamos a hacer un saltico ahí hasta el versículo 18. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, aquí es donde yo quiero resaltar otra vez el tema de las convicciones. Muchos jóvenes saben, creen que son templo del Espíritu Santo, sin embargo, no honran su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Muchas parejas no honramos el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Entonces, el deber nuestro como padres, como cónyuges, es animarnos, y es animar a los hijos a obedecer a Dios, a exhortarlos con la palabra permanentemente, y a estorbarlos, escúcheme bien, a estorbarlos si no lo quieren hacer, y a ejercer la disciplina. Y la última tarea en el acompañamiento permanente tiene que ver con la oración intercesora. La razón de esto, hermano, es que los seres humanos tenemos tres dimensiones. Tenemos un aspecto cognitivo que trabaja el intelecto, el razonamiento, la lógica. Tenemos un componente afectivo y tenemos un elemento volitivo. Job, un contemporáneo de Abraham, entendió posiblemente a través de su trato con Dios estos elementos tempranamente. Y él entendía que sus hijos necesitaban la acción de él como padre diariamente en el cuidado de esas áreas, de lo que sabían hacer, de lo que necesitaban hacer, pero también de inclinar su corazón a Dios. Y por eso en Job capítulo 1 versículo 4, después de que sus hijos hacían fiestas, banquetes, dice que enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que pasando el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. ¿Dónde? En sus corazones. Y de esta manera, noten, hacía todos los días. Cada día, hermanos, nosotros, nuestros hijos, nos vemos expuestos a múltiples tentaciones todos los días, a situaciones complejas donde tenemos que tomar decisiones para honrar a Dios. Y es tarea imperativa nuestra como padres interceder por nosotros e interceder mayormente por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el aspecto volitivo, el aspecto de la voluntad, hay que trabajarlo a través de la intercesión para formar convicciones que se traduzcan en actuaciones, en cosas de cómo vamos a comportarnos moral y sexualmente en la sociedad. A manera de conclusión, digamos que la mayor preocupación como padres de familia es formar familias para la gloria de Dios, hermanos. Formar personas que actúen con temor a Dios, temor de Dios, objetivos en su comportamiento moral, que sean líderes de la sociedad, que formen hogares modelos. A eso apuntamos, a que nuestros hijos no cometan los errores que muchos de nosotros cometimos, que formen hogares modelos que sirvan de ejemplo para tantas personas frustradas y confundidas que nos rodean en la actualidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a proteger moral y sexualmente a nuestros hogares.
Oremos. Señor, muchísimas gracias te damos en esta mañana. Estamos agradecidos, Dios, por tu bondad y tu misericordia. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes cada día a ser modelos integrales de moral y de sexualidad y genitalidad para nosotros. Hay tantos ataques, hay tantas situaciones que están atacando nuestros hogares, nuestros niños, nuestros esposos, nuestras esposas. Y te pedimos que nos ayudes, que nos dé la sabiduría para usar bien esta palabra de verdad en favor, Dios mío, de la santidad y del decoro, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.